Martes de la novena semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron pues a él y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús, notando hipocresía, les dijo: ¿Por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea. Se la trajeron y él les preguntó: ¿De quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron: del César. Entonces les respondió Jesús: Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados. Palabra de Dios. Muy buenos días. Ya estamos en tiempo ordinario y definitivamente este tiempo ordinario es precisamente para crecer en nuestra vida. El tiempo ordinario se simboliza mucho con el color verde en la liturgia, que simboliza la vida. Y ordinario viene originalmente de los números ordinarios, porque es fácil de poder contar, de llevar un seguimiento. Y aunque en este tiempo ordinario no nos enfocamos en algún misterio concreto de nuestra fe, sí nos enfocamos en muchas virtudes de la vida cristiana, indudablemente para poder crecer en ellas y poder ir progresando en nuestra identidad como hijos de Dios. En el Evangelio el día de hoy es una escena muy peculiar. Entre algunos aspectos, algo que podemos ver muy seguido: quieren poner a Jesús en aprietos. Se acercan para ponerlo a prueba, para tentarlo, para ver si cae. Le ponen, como diríamos, un 4, de tal manera que cualquier respuesta que diera Jesús fuera una respuesta equivocada. Lo que no cuentan ellos es de que Jesús no se las rebusca mucho para dar una respuesta. En lo más sencillo, en lo más simple, están las respuestas más importantes a las preguntas más trascendentales de nuestra vida. Escucha con atención el Evangelio, porque seguramente también va a responder algunas de las preguntas que tú tienes en tu corazón. En aquel tiempo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron pues a él y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús, notando su hipocresía, les dijo: ¿Por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea. Se la trajeron y él les preguntó: ¿De quién es la imagen y el nombre que llevan escritos? Le contestaron: del César. Entonces le respondió Jesús: Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados. La pregunta llevaba toda la intención de poner en aprietos a Jesús. Veamos un poco el contexto. El pueblo de Israel era un pueblo, entre comillas, y digo entre comillas, libre, porque era el pueblo a quien Dios había liberado de Egipto. Pero en el momento histórico que ellos están viviendo, no gozaban de la libertad, porque estaban bajo el imperio de Roma.
y el Imperio Romano les exigía que estuvieran pagando taxas y muchas colectas que ellos exigían. Entonces, en cierta manera, no gozaban de libertad, porque incluso cuando había momentos para mandar gente a la guerra, el Imperio Romano también agarraba a muchos varones judíos y los mandaba a la guerra. Entonces no eran tan libres. Se acercan y le preguntan a Jesús, ¿es lícito o no pagar el tributo al César? Fíjate bien quiénes estaban ahí presentes. Los fariseos, aquellos que defendiendo la ley estaban en contra de pagar el tributo al César, pero también estaban los partidarios de Herodes. De tal manera que si Jesús decía no paguen el tributo, los del partidario de Herodes iban a mencionar o lo iban a tomar como una rebeldía contra el César. Y si Jesús decía sí paguen el tributo, entonces van a quedar mal con los fariseos y los fariseos van a decir, ¿lo ves? No eres un profeta porque estás en contra de la ley. Lo que no cuentan es que Jesús simplemente va a mirar el corazón. Y la respuesta es muy sencilla. Primero, cuando ellos se acercan adulándolo, diciéndole muchas cosas. Eres el maestro, eres sabio, eres esto y aquello. Pero la intención del corazón es lo que va a dejar ver qué es lo que ellos quieren. Hacerlo quedar mal. Jesús los ve y ve la hipocresía de sus palabras. Ve la escena. Y cuando le preguntan eso, él dice, ¿por qué me ponen a prueba? Enséñenme una moneda. La moneda del tributo era una moneda específica que se tenía que entregar. Tenía un valor propio. Y cuando se le entregan, Jesús dice, ¿de quién es esta inscripción y de quién es esta imagen? Le dicen del César. Jesús dice, pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Quizás pareciese algo muy simple, pero es muy profundo, porque el día de hoy sigue estando la misma pregunta. ¿Qué es lo que le corresponde a Dios? ¿Y qué es lo que le corresponde a este mundo? En realidad, todo le corresponde a Dios. Pero nosotros nos complicamos tanto que queremos separar y meter en cajas todo lo que hay. Si tú le dieras a Dios el primer lugar de todo, indudablemente te darías cuenta que todo va a caer en su orden. Pero si tú estás regateándole y estás tratando de mezclar y revolver todo, pues entonces vas a terminar ofendiendo a aquel que es el más importante. La moneda tenía la imagen del César, dénsela al César. Pero tu corazón, la imagen de quién tiene. El tiempo, la imagen de quién tiene. Tu vida, la imagen de quién tiene. ¿A quién le perteneces? Aunque no lo creas, pareciese que nosotros le pertenecemos o a una compañía, o a un trabajo, a una organización, porque casi vivimos para estar trabajando para ellos, en lugar de en realidad vivir para Dios. Y eso nos daría la libertad y haría que nos quitáramos todas las cadenas. No me malinterpretes, en ningún momento estoy reclamando una liberación o una revolución. No, lo que estoy diciendo es de que si ellos, los que les acercaron a Jesús para tentarlo, hubieran reconocido la diferencia entre lo que le corresponde a Dios y lo que le corresponde al César, no se preocuparían, no hubieran perdido la libertad, ni siquiera se hubieran preocupado de hacer esa pregunta. El problema es de que estaban tan apegados a las monedas, a las cosas materiales que les dolía y sentían que les quitaban, ¿verdad?, el tiempo y la libertad cuando tenían que dársela a alguien más. Si ellos le dieran lo más importante de su vida a Dios, Dios pelearía por ellos. Pero cuando no le damos nada a Dios, entonces Dios nos va a respetar y no va a pelear lo que no es de Él. El día en que nosotros nos entreguemos totalmente a Dios, Él peleará nuestras batallas.
La pregunta el día de hoy no es qué es lo que le corresponde a Dios y qué es lo que le corresponde al César. En realidad la pregunta es, ¿qué es lo que le estamos dando a Dios? O si lo quieres saber de otra forma, ¿qué es lo que le estás dando a este mundo? Tu vida, tu tiempo, los mejores años, la mejor hora de tu jornada, tu energía, tu creatividad, tu juventud. ¿A quién le estás entregando lo mejor de ti? Si se lo das a Dios, ten la seguridad que todo en tu vida tendrá orden, que tu vida tendrá libertad. Pero si no se lo estás dando a Dios, aunque vivas en libertad, eso será un libertinaje y serás el peor esclavo. El día que tú te rindas a Dios, ese día serás totalmente libre, aunque tengas que trabajar 10 horas al día. Porque cuando trabajas para Dios, eres libre. ¿A quién le estás dando tu vida? Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la libertad, el Dios de la abundancia, el Dios que nos acompaña, el Dios que nos da la paz, que sea Él quien el día de hoy y siempre nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicen que había un sabio que estaba sentado en una esquina de una plaza y estaba rice y rice y rice. Y se acerca a alguien y le dice, bueno, ¿y tú de qué tanto te ríes? Y aquel hombre le dice, mira, ¿ves aquella piedra que está ahí en medio del camino? Aquel hombre voltea y dice, sí, sí la veo. Dice, pues resulta que hasta ahorita ya van 9 personas que se tropiezan con ella. Y cuando la ven, la maldicen y siguen caminando. Pero ninguno la ha querido quitar del camino. El día de hoy, ¿cuántas piedras en el camino te vas a encontrar y cuál va a ser tu reacción? A veces es tan simple como quitarlo del camino. A veces es tan simple como saber cuál es nuestro camino y nuestro día será totalmente diferente. No te quejes, más bien haz algo al respecto. Y lo más importante que tenemos que hacer es darle a Dios lo que a Él le corresponde. Que tengas un excelente día.